Soy Camila. Soy una mujer de 34 años, de cabello castaño oscuro, ojos color avellana, alta y de complexión delgada. Lo primero que la gente nota de mí a primera vista es el tono oliváceo de mi piel y mis facciones marcadas. Siempre me he preocupado por estar arreglada y lucir elegante. Mis muñecas delicadas y mis manos refinadas hacían que mis movimientos no pasaran desapercibidos. A lo largo de mi vida siempre he tenido el control, pero aquella noche, todo cambió. Les pido que den me gusta a este video y, si les gustan este tipo de historias, visiten mi canal. Ahora, continúo la historia desde donde me quedé. Hace 2 años, cuando terminó mi primer matrimonio, no pensé en volver a formar una familia, pero la vida me puso en el camino de Enrique. Enrique era un hombre fuerte, maduro y que me hacía sentir amada. Me casé con él y comenzamos a compartir nuestras vidas. Sin embargo, Enrique tenía un hijo de 22 años, Andrés. Andrés era un joven atractivo, callado y distante. Nunca había logrado tener una relación cercana con él. Cuanto más mantenía yo la distancia, más frío se volvía él. Ese año, Enrique planeó unas vacaciones familiares y fuimos a las Maldivas. Andrés, para no estar solo, llevó a su mejor amigo, Gabriel. Gabriel, al igual que Andrés, era joven, atractivo y lleno de energía. Las vacaciones fueron maravillosas. Durante el día nadábamos y por las noches teníamos largas conversaciones. A Enrique le encantaba salir a caminar, pero a mí no me gustaba mucho la arena caliente. Cada vez que él salía a caminar por la noche, yo me quedaba en el hotel. Esa noche no fue diferente. Enrique salió nuevamente a caminar, pero esta vez Andrés y Gabriel tampoco estaban en sus habitaciones. Habían hecho ejercicio, corrido y luego se sentaron en la cocina del hotel. Se reían a carcajadas, bromeaban con la energía propia de su juventud. Al escuchar sus risas, entré. Los observé. Solté una risa que no pertenecía a ninguno de ellos. Tomé una copa y me uní a la conversación. Me sentía relajada. Reía y me sentía joven. Gabriel me miraba con más atención. Sus ojos se quedaban atrapados en los míos. Su mirada acariciaba mi piel. Había algo en esos ojos, algo que me envolvía, que me dejaba sin aliento. Luego, sin siquiera darme cuenta, me acerqué un poco más a él. A medida que la distancia entre nuestros cuerpos disminuía, podía escuchar nuestras respiraciones. En un instante, puse mi mano sobre su pecho sin pensar. Sentí la firmeza de sus músculos bajo mi palma. Sus ojos me deseaban y yo ardía con el mismo deseo. En ese momento debía haberme alejado, pero no lo hice. Cuando Gabriel deslizó sus dedos por la parte trasera de mi cuello, un fuego se encendió dentro de mí. Pero el toque que sentí en ese instante no era solo de Gabriel. Sabía de quién eran esas manos que rodeaban mi cintura por detrás. Andrés también estaba allí. Su aliento rozó mi cuello y su voz, resonando en mis oídos, me hizo estremecer. Camila, mi nombre era un susurro prohibido en sus labios, pero no pude detenerlo. Mi cuerpo se rendía ante algo que mi mente se negaba a aceptar. De repente, me apoyé contra la encimera de madera de la cocina. Cuando los labios de Gabriel rozaron mi cuello, un escalofrío recorrió todo mi ser. Y cuando las manos cálidas de Andrés sujetaron firmemente mi cintura, mis piernas perdieron fuerza. El tiempo se detuvo. Solo nuestras respiraciones resonaban en la habitación. Mi corazón latía con fuerza. Mi pecho subía y bajaba acelerado. Cerré los ojos. Estaba entre 2 hombres jóvenes que me deseaban y no quería huir. No hacía el menor esfuerzo por alejarme. Mis dedos se enredaron en el cabello de Gabriel. Por un instante
nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi su incapacidad de resistirse a mí. Entonces, las manos de Andrés tocaron mis hombros y con suavidad me giró hacia él. Sus labios se acercaban y en ese momento debí detenerme, pero no pude. Esa noche ocurrió algo que nunca debió haber pasado. Algo dentro de mí se rompió. Viví instantes donde la culpa y la pasión se entrelazaron. Se cruzó un límite, una línea de la que no había regreso. Me perdí en la intensidad de ese momento. Finalmente, cuando regresé a mi habitación, aún temblaba. Me acosté en la cama, pero al cerrar los ojos, revivía esos momentos. Enrique aún no había llegado. Puse mi cabeza sobre la almohada, pero dormir era imposible. Mis pensamientos giraban en mi mente como un torbellino. En la madrugada, Enrique se unió a mí. Cuando se acostó en la cama, lo miré. Sin embargo, en mi mente todavía había otra noche. Durante el desayuno, todos parecían normales. Andrés estaba callado, mientras que Gabriel se acercaba con su habitual sentido del humor, pero yo no me atrevía a cruzar miradas con ellos. ¿Debía olvidar esa noche? ¿O era el comienzo de algo nuevo? Si algo así les sucediera a ustedes, ¿qué harían? Déjenme saber en los comentarios. Pueden visitar mi canal para más videos como este y seguir la historia.